En la jardinería orgánica, igual que la jardinería convencional, hay muchas formas que nosotros podemos cultivar nuestro alimento y preparar nuestro suelo. En la jardinería orgánica hoy en día está quedando muy famoso dos tipos de jardinería que serían el no-dig garden y no-till garden. Son cosas diferentes, pero traduciendo la mayoría de las personas utiliza como un método sin labranza. Cada vez está teniendo más fuerza ese movimiento, pero hoy quiero hablar un poquito sobre eso, porque muchas veces lo que funciona para un tipo de jardín quizás no fundamente un buen jardín y un buen suelo en otro. Esas dos teorías hay mucha gente que las utiliza y sí hay muchos beneficios en ellas, pero acá en mi jardín no funciona para mejorar el suelo. Y hoy voy a hablar un poquito más sobre eso con ustedes. Mi nombre es Samantha Klein y bienvenido a mi jardín en el desierto. Entonces, hola gente, bienvenidos acá a mi canal de Mi Jardín en el Desierto. Espero que nadie se enoje con este video, espero no haber comentarios así hablando que soy una mala persona por no hacer eso. Pero hay algunos dogmas que están siendo hablados mucho y las personas creen entonces que realmente son dogmas, que nosotros tenemos que seguir sí o sí. Pero muchas de las teorías de la agricultura, tanto orgánica como convencional, son hechas en determinados espacios y evolucionan en ellos. Por ejemplo, una de las teorías que más me gusta es la agricultura centrópica, pero ella está hecha más para espacios tropicales. O sea que si nosotros estamos, por ejemplo, en la estepa patagónica, probablemente va a ser mucho más difícil de implantar una agricultura centrópica. Pero las teorías que nosotros vamos a hablar un poquito más en este video son la de no-dig y no-till garden. Ambas fortalecen entonces que nosotros no debemos perturbar el suelo para que así todos los microorganismos y la materia orgánica continúen su ciclo natural. Y aunque esas dos teorías muchas veces nosotros traducimos como métodos sin labranza, en realidad son dos teorías diferentes. Empecemos entonces con el no-dig garden, que fue hecho entonces en Inglaterra y hoy en día está teniendo mucha fuerza en la agricultura orgánica, principalmente urbana. No-dig, si nosotros traducimos literalmente para el español, sería entonces un método sin cavar. O sea que con ese método nosotros no deberíamos interrumpir el ciclo natural bajo de la tierra de ninguna forma. Nosotros nunca vamos a perturbar el suelo natural que nosotros tenemos en nuestro jardín, en nuestro huerto, en nuestros frutales. La única cosa que nosotros haríamos entonces para mejorar el suelo, fertilizarlo y empezar entonces alguna producción en él sería incorporando capas superficiales de compost, las cuales a los pocos van a empezar a infiltrarse en el suelo y mejorarlo, y también van a ser arrastradas por todos los microorganismos que están ahí y también las lombrices. O sea que con ese método la mejoría del suelo va a ser un poco lenta porque ese material tiene que infiltrarse en el suelo, pero igual va a ser rápida porque como nosotros vamos a incorporar materia orgánica ya decompuesta en forma de compost arriba de nuestro suelo, nosotros vamos a poder plantar inmediatamente. Y el principal motivo que nosotros haríamos eso sería para no perturbar la fauna que vive bajo el suelo. Cuando nosotros cavamos nuestro suelo y exponemos las partes más basales de nuestro suelo hacia arriba, nosotros estamos exponiendo los microorganismos tanto a la radiación solar como la falta de humedad y también al oxígeno, ocasionando gran mortalidad de esos microorganismos. Sin los microorganismos, yo creo que todo mundo que ya participó un poquito de Mi Jardín en el Desierto comprende que son fundamentales tanto para la sanidad como la fertilización de nuestro jardín. Sin esos organismos, nosotros vamos a tener entonces un suelo mucho más pobre. Además, cuando nosotros revolvemos el suelo, nosotros estamos exponiendo toda la materia orgánica que contiene en él a su más rápida decomposición, haciendo que nuestro suelo empiece a quedar cada vez más pobre en materia orgánica si nosotros no agregamos más. Así que básicamente el no-dig garden sería entonces mejorar el suelo solamente haciendo capas superficiales de compost arriba de él. Yo sé que hay mucho más que envuelve esa teoría, como por ejemplo tener el suelo siempre cubierto, pero básicamente voy a quedar en eso en este video. Igual yo podría hacer videos posteriores para hablar un poquito más sobre esas teorías, pero básicamente eso. Ya en la teoría, entonces, en la jardinería no-till sería entonces realmente un método sin tanta labranza, en lo cual nosotros vamos a poder utilizar varios tipos de materia orgánica
para mejorar nuestro suelo. No-till é uma técnica de jardinería um pouquinho mais abrangente que no-dig garden, em la qual nós vamos a poder mesclar esse material orgânico junto com nosso suelo para mejorarlo. Ou seja que nós poderíamos estar utilizando estercoles diversos, também compost, material no decompuesto, como chips de madeira ou restos de hoja. E assim nós também melhoraríamos o suelo com muito baixo impacto, com muito baixo trabalho em nosso jardim. Igual no no-dig garden, nós vamos a ter bastante estabilidade no suelo e assim nós não vamos interromper o ciclo natural das coisas. Pero como no-till, nosotros podemos mezclar un poquito el material, la mejoría del suelo va a ser un poquito más rápido, pero nosotros no vamos a poder plantar directamente arriba de eso. La mayoría de las veces, por ejemplo, con los estiércoles, nosotros vamos a ponerlo arriba del suelo y vamos a tener que esperar un tiempo hasta que él se decomponga para poder utilizarlo. Además, una gran diferencia entre no cavar y no labrar la tierra es la utilización de plantas para conseguir entonces llegar a ese suelo rico en materia orgánica y microorganismos. No-dig garden, la única forma casi de mejorar la tierra va a ser utilizando el compost. En no-till garden nosotros vamos a utilizar también lo que se llaman cover crops, que seriam então cultivos que nós vamos incorporar associados a nossa plantação principal, como por exemplo tomates, ou também entre estações, quando na maioria das vezes nós não temos nada cobrindo o suelo. Ou seja que además de utilizar então uma cobertura muerta em nosso jardim, nós vamos utilizar cobertura vegetal viva, como por exemplo vicia, trébol, avena, entre outros, os quais vão ajudar a arar nosso suelo com seu sistema radicular. Essas raízes vão infiltrar-se em nosso suelo, rompiendo os torrões de terra que são muito gruesos e quando elas muerem também vão deixar essas cavidades onde estavam as raízes, llenarem-se de aire e assim descompactar nosso suelo. Ou seja que entre as teorias de no cavar e no labrar a terra, en el no cavar la tierra nosotros vamos a utilizar compost y nosotros vamos a poder plantar directamente arriba de nuestro suelo. Já en no-till muchas veces nosotros tenemos que esperar un poco y quizás eso no sea viable para nosotros por causa del tiempo. Pero también va a ser mucho más barato, porque comprar estiércol, chips de madera va a ser mucho más barato que comprar un compost ya hecho si nosotros no tenemos la cantidad suficiente. Pensando en un jardín más o menos del tamaño que yo tengo, de verdad saldría muy caro hacer un no-dig garden, porque de verdad el compost no es tan barato así. Já com no-till garden eu consigo melhorá-lo um pouquinho e a muito baixo custo. Pero igual eu não me vou atar a nenhuma dessas teorias porque em realidade eu não sigo al pé de la letra nenhuma. Eu creio que na jardineria há várias formas que nós podemos fazê-la e nós sempre temos que tentar com várias de elas para ver qual é a melhor para nós. Realmente há vários estudos que falam sobre isso também e também eu percebo que é necessário ter uma estabilidade em nosso suelo. Quanto menos nós perturbemos ele, mais fácil vai ser então de ter uma grande quantidade de biodiversidade de microorganismos e também organismos macroscópicos, como por exemplo escarabajos, milípedes, centípedes e lombrices de terra. Pero essas duas teorias, elas foram originadas em países que o suelo não é tão malo, como por exemplo Inglaterra, em la qual então se originou o no-dig garden. Pero acá eu vivo na realidade completamente diferente e essas duas teorias não me vão servir para criar um jardim como eu hice acá. E quizás vocês estejam passando por lo mesmo, quizás vocês vejam que é muito caro que andar comprando compost a toda hora para continuar expandindo e melhorando o suelo, ou quizás vocês não vejam uma melhoria muito boa no jardim como eu. E por isso eu quero então ensinar para vocês que em realidade não existe nenhum dogma que vocês tenham que seguir. Quizás funcione para um, pero quizás não para outro. E temos várias oportunidades e técnicas distintas que nós podemos começar a embasar-nos ou juntar todas em uma para conseguir criar esse jardim tão lindo que nós sonhamos. Há várias outras técnicas que vocês podem buscar na internet, por exemplo, Hügelkultur, que é uma técnica alemã, em la qual nós vamos cavar o suelo e incorporar madeira, lenha, troços de ramas e várias outras capas para conseguir originar um suelo muito rico, principalmente em hongos, pero também bactérias. Nós temos a sintropia, la qual nós vamos a utilizar principalmente as plantas para conseguir melhorar o suelo. E também no outro extremo de no-dig e no-till garden, nós vamos a ter também as técnicas del huerto
biointensivo. En el huerto biointensivo nosotros vamos a cavar toda nuestra área de cultivo más de 60 centímetros bajo la tierra. Y esa primer mejoría de nuestro suelo va a ser fundamental para que nosotros tengamos cosechas exorbitantes, mucho más que cualquier otra técnica. O sea que den una mirada en todas esas y todas que ustedes consiguen encontrar en internet para ir absorbiendo lo mejor de cada uno y adaptarlas. De verdade, eu tenho acá em meu jardim uma miscelânea de técnicas e eu não posso dizer que aplico nenhuma, porque ninguno de los autores dessas teorias estariam felizes, porque de verdade é uma mescla total. Pero bien, agora déjame tentar explicar para ustedes por que a técnica de não cavar e não labrar a terra não funciona para mim. Como ustedes já devem saber, meu jardim El Desierto está localizado então em uma zona costeira, com muita salinidade. Acá en la ciudad nosotros vemos entonces piedras gigantes de sal al medio de nuestro suelo y también está localizado en uno de los desiertos más extremos del mundo. O sea que la vegetación es muy escasa acá. Sin vegetación nosotros no vamos a tener azúcares en el suelo y los microorganismos no van a conseguir proliferar. O sea que cuando yo empecé mi jardín en el desierto, yo no tenía casi ningún microorganismo probablemente en el suelo y ningún tipo de materia orgánica. Yo tengo pura arena mezclada con sal y un poquito de chusca, de limo. Y otra cosa a considerar que yo nunca tendría descubierto si yo no hubiera cavado mi suelo é que acá antigamente era um leite de rio. Ou seja que a partir de 30 centímetros acá em meu suelo eu tenho uma capa gigantesca de pedras redondas que eram de rios, que eu comecei a utilizar então para fazer meus caminhos e estruturas em meu jardim. Ou seja que 30 centímetros abaixo do meu suelo eu tenho pedras muito mais grandes que essas, cubriendo completamente o suelo. O sea que a partir de ahí nosotros tenemos un mundo completamente diferente de lo que nosotros encontramos, por ejemplo, en Inglaterra, que es un ambiente muy húmedo, con baja salinidad y mucha más materia orgánica que acá. Y por causa de eso, el impacto que hay en arar el suelo acá en mi región y en Inglaterra es muy distinto. Allá nosotros estaríamos exponiendo todos esos microorganismos al aire, también estaríamos oxidando mucho más la materia orgánica, pero acá como yo no tengo ninguno de esos dos en abundancia, yo no estaría causando mucho daño. Además, si yo empiezo a trabajar ese suelo como está ahora, yo voy a tener 3 capas distintas de materiales. Se ustedes se acuerdan del video en lo cual yo muestro qué pasa si tengo una cama de piedras abajo de mi maceta, ustedes van a comprender el daño que yo estaría haciendo acá. Cada vez que yo tengo una diferencia de materiales, nosotros vamos a tener una permeabilidad y una capilaridad diferente. O sea que cuando nosotros regamos, nuestra agua va a estancarse cuando ella tiene que pasar de un material, de una porosidad a otra. Así que, si yo empiezo a depositar materia orgánica arriba de esa arena, yo voy a tener una capa acá, después voy a tener una capa de arena y después voy a tener una capa de piedra muy impermeable. Así que cuando yo plante algo acá y llueva, no es mi caso, o si yo riego demasiado, esa agua va a quedar empoçada y va a empezar entonces a dañar las raíces de mis plantas. Y no solo el agua sufre con esa diferencia y esas capas de materiales, las plantas también lo sienten. Y cuando las raíces empiecen a crecer, ellas van a frenar su crecimiento entre cada una de las capas, muchas veces ni pasando una de ellas y empezando entonces a enrollarse o quedar muy superficial en nuestro suelo. Pensando entonces en no-dig garden, en lo cual nosotros vamos haciendo capas de compost por arriba del suelo, las raíces nunca van a llegar a una profundidad muy grande. Y en locales que nosotros tenemos muy poca humedad y también temperaturas muy oscilantes, eso va a ser muy dañino. Cuanto más en la superficie nuestras raíces estén, más ellas van a sufrir entonces con esos cambios climáticos. Y eso nosotros vamos a percibir después en la sanidad de nuestras plantas. Ellas van a quedar mucho más susceptibles a plagas, enfermedades y también a deshidratación durante el verano. Así que cuanto más nosotros consigamos romper esas capas y mezclar todo el suelo y también agregar materia orgánica ya en las capas más profundas de nuestro suelo, más nosotros vamos a estar incentivando a que nuestras raíces crezcan profundamente. Y eso sería la base del sistema biointensivo, cavar entonces más de 60 centímetros y empezar a agregar materia orgánica allá abajo. Así nosotros vamos a estar incentivando que las raíces queden mucho más profundas y mucho más resguardadas de la falta de humedad y de las temperaturas extremas. Y eso sería súper positivo en un local como lo cual yo vivo. Así que una de las primeras cosas, una de las primeras bases de mi jardín acá foi sacar essa primeira capa a 30 centímetros de profundidade de esses bolones entonces de piedra
de río que yo tenía acá anteriormente. Pero al mismo tiempo, para facilitar mi trabajo y no tener que escarbar completamente de nuevo mi jardín posteriormente, yo empecé a trabajar en la mejoría de esa porción de arena superficial, muy rica en sales y muy pobre en nutrientes. Como yo había mencionado en el video de las texturas de suelo, los suelos arenosos son muy pobres, visto que las partículas no consiguen retener tanto el agua como nutrientes como el NPK, pero todos los otros micronutrientes también. Haciendo eso, nosotros vamos a tener una buena base para empezar cualquier otro tipo de técnica que ustedes quieren utilizar. No dig, no till, cualquier una de esas. Porque así nosotros ya vamos a tener un suelo que retiene un poquito más de nutrientes y así si nosotros incorporamos posteriormente compost, restos de hoja, chipeado de madera o estercoles, esses materiais, quando se decompongan e empiezan a lixiviar, vão conseguir quedar retenidos nesse suelo que previamente nós preparamos. E isso vai dar hogar para nossos micro-organismos empezarem a proliferar. Ou seja que haciendo essa escavação primária em mi suelo, eu vou estar conseguindo melhorar mi suelo muito mais rápido e assim vou economizar muito mais tempo para poder empezar a plantar árvores que têm raízes muito mais profundas. Rocas parentales también van a poder ser decompuestas a largo plazo por nuestros microorganismos, pero eso va a tardar miles de años y obviamente nosotros no vamos a querer esperar ese tiempo para poder hacer un vergel en nuestra casa. Hay varios tipos de agricultura regenerativa a favor del medio ambiente que están en voga hoy en día. Todas ellas son benéficas, pero saber cuál de ellas funciona mejor para su local va a ser muy fundamental para que nosotros tengamos procesos más rápidos. La centropía también es una forma muy buena de regenerar bosques y también hacer una agricultura más sostenible y en ella estaría permitido ese tipo de mejoría la cual yo hice acá. O sea que todo depende mucho del punto de vista y también la calidad de suelo que ustedes tienen primariamente. Si yo comparo las áreas de mi jardín que nunca fueron trabajadas, ustedes van a percibir que de verdad es un suelo inútil, que nada crece, ni malezas crecen. Y además la capa de sal es tan gruesa acá en mi jardín que aunque yo ponga compost por arriba de la tierra, él no va a tener una capacidad suficiente para buferizar toda la cantidad de sodio que tengo acá. O sea que aunque yo aplique una buena capa de compost arriba de mi suelo y disponga después las semillas arriba, ellas van a empezar a germinar, pero cuando yo empiece a regar, ese sodio por capilaridad va a subir y va a contaminar mi compost y él no va a ser capaz de buferizar esa cantidad de sal y va a acabar matando mis plantas. O sea que acá en mi jardín en el desierto, no dig desde el primer día no funciona. Así que revolviendo a la profundidad y agregando materia orgánica, yo pasé de un suelo muy malo a eso. Si yo pongo una pala solo para ver la porosidad y lo aprieto, mi pala consigue entrar completamente en el suelo. Y eso quiere decir entonces que es un suelo muy permeable, que no va a tener ninguna resistencia para la creación de raíces, pero al mismo tiempo, por causa de la materia orgánica, él va a conseguir retener bastante nutrientes y ser un buen local para el desarrollo de raíces y microorganismos. Ese sería entonces el resultado de utilizar la excavación profunda, que también es utilizada tanto en la sintropía como en el método biointensivo para arreglar primariamente mi jardín. Obviamente, essa zona não vai quedar descoberta, agora eu vou começar a agregar um acolchado rico, pero muito barato, a base de hojas e parras de meu próprio jardim. Já em essa zona de meu jardim, eu utilizei um método então muito mais parecido a no-dig ou no-till gardening, em lo qual eu não melhorei a profundidade, eu nunca cavei esse suelo, pero agreguei uma grande quantidade de matéria orgânica arriba. E se nós agarramos e hacemos o mesmo teste, nós vamos a poner nossa pala y ella no va a conseguir entrar ni 1 centímetro al suelo, por causa entonces de la compactación inicial, la cantidad de piedras y las crostras de sal. No hay sombra de duda que si nosotros queremos tener una buena cosecha y plantas sanas, que nosotros tenemos que enfocarnos en el suelo. Hay muchos métodos que están en la jardinería orgánica que nosotros podemos aplicar en nuestros jardines. Gran parte de los métodos más famosos son métodos que son hechos
para pessoas que já começam com um suelo franco, mais ou menos rico em matéria orgânica. Pero pessoas que vivem em locais extremos como eu, nós temos que buscar soluções que consigam adaptar-se para nós, porque senão, ao final, nós vamos gastar muita plata, muito esforço para muito pouca recompensa. Lo mesmo que eu hago acá em meu jardim também vai ser beneficioso para as pessoas que têm jardins muito arcillosos, porque a arcilla também vai ter muitos problemas de drenagem. E se não agregamos matéria orgânica ou restos vegetais nesse material, posteriormente, quando há uma chuva forte, nós podemos ter um grande alagamento e morte de nossas plantas em nosso jardim. Assim que não pensem que no dig e no till garden é a única solução para vocês. De verdade, eu recomendo muito que vocês busquem também as teorias de sintropia, huerto biointensivo e outras de agroecologia para que vocês consigam ter outras ferramentas no jardim. La pala e el bieldo não são nossos inimigos, pero sim nós temos que utilizá-los bem e no momento correto. E claro, sempre mirar hacia o bem-estar de nossos micro-organismos do suelo. Eles são os melhores amigos que nós podemos ter. Bem, era isso que eu queria trazer para vocês nesse vídeo. Se vocês querem que eu hable mais profundamente sobre alguno de los métodos que eu mencionei, por favor, comentem acá abaixo. E se vocês querem compartilhar sua experiência, também não dudem de contar sua história nos comentários. Espero que les haya gustado e hasta la próxima.